La Revolución Francesa se da de 1789 a 1799. Esta se ve la monarquía absoluta, que es básicamente que los reyes son los que tienen como todo el poder. Esta crisis, esta revolución se vio marcada por una crisis financiera, se dio por varios factores. Esta sería la crisis financiera, que fue gracias a un préstamo que Francia le hizo a Estados Unidos para su independencia, ya que Francia estaba en contra de Gran Bretaña. Entonces, pues, quería hacer ese mal. También el hambre, que había mucha hambruna en el pueblo francés. El miedo en general, al robo, a esto de la hambruna. La restricción de exportación, esta se ve debido a las cosechas hechas por los campesinos, que estas no se podían exportar, ya que estas iban para el clero y la nobleza, y estos campesinos burgueses se quedaban sin ganancia alguna. Los salarios bajos, que estos eran demasiado bajos en comparación a los precios de los productos, ya que estos precios de los productos eran elevados totalmente. Y a la desigualdad, más que todo hacia los campesinos, como se ha visto, a la desigualdad con los derechos del clero y la nobleza a los campesinos. Y esta era una protesta legítima que daban los oprimidos, que eran estos mismos burgueses campesinos, que eran la mayoría, contra los privilegiados, que clero nobleza, que eran la minoría. Por ejemplo, el clero y la nobleza eran el 3% de la población, mientras que los burgueses campesinos eran el 97%. Ahora seguimos con los tres estados generales: el clero, la aristocracia y o nobleza, y el tercero conformado por la burguesía, campesinos, artesanos, etcétera, siendo casi el 97% de la población en ese entonces. Se hizo una convocatoria de estos tres estados generales por el Luis XVI con el fin de poder hallar una solución a la crisis financiera que estaba pasando el país en ese momento. Pues debido a que uno de los estados que más se había afectado era el tercero, pues porque eran los únicos que pagaban impuestos, los salarios no eran justos, dieron una solución de que los estados privilegiados, es decir, el 1 y 2, también pagaran impuestos, cosa que a estos no les gustó. Otra cosa que también era preocupante en ese entonces era el tema de los votos, si se iba a hacer por estamento, cosa que lo preferían o lo pedían el primer y segundo estado, o si iba a ser por voto por cabeza, cosa que lo pedía el tercer estado debido a que al ser la mayor parte de la población, pues iban a poder ganar y así iban a poder tener un poco más de poder dentro de la política, cosa que también pedían. Sin embargo, esto se les fue negado. Lo que sí consiguieron fue poder traer a su lado, invitar a varias personas de los dos primeros estados, lo que les ayuda a tener un poco más de ayuda en lo político. Ya pues después de esto se produjo una revolución de carácter jurídico en donde se desmantelaron varios estamentos tradicionales del reino y fueron sustituidos por una asamblea única en representación de todo el pueblo. Cuando se enteró Luis XVI de esto, mandó cerrar la sala y prohibió así la entrada a los representantes del tercer estado. Sin embargo, estos encontraron otro lugar donde poder reunirse, llamada la Sala del Juego de la Pelota de Versalles, y el 20 de junio de 1789 los diputados juraron no separarse antes de haber dado con una constitución al país, lo que se conoce actualmente como el juramento de la pelota. El 23 de ese mismo año el rey ordenó su disolución, sin embargo no lo logró y con el tiempo el rey cedió ante esta e invitó a sí mismo a la nobleza y el clero a que se unieran a esta nueva asamblea, y así el 9 de julio de ese mismo año pues la asamblea adoptó el nombre de la Asamblea Constituyente. Esta fue una revolución jurídica y pacífica, la cual acabó con siglos de absolutismo monárquico, sustituyéndolo por un sistema de gobierno parlamentario. En la Revolución Francesa surgieron cambios en la complejidad y las estructuras sociales, con la caída del antiguo régimen.
Estos cambios son dados por distintos acontecimientos, como la Ilustración, por ejemplo, un periodo en el que se empieza a trabajar con la razón, con el piense por usted mismo, el llamado a los tres estados, la Asamblea Nacional, el cambio de monarquía absolutista a monarquía constitucional, la Convención Nacional, el Directorio y posteriormente el golpe de Estado de Bonaparte y su imperio. A su vez, estos acontecimientos sucedieron por el contexto en el que se vivía y porque, como está planteado en el principio de Goldilocks, existían suficientes flujos de energía, habían condiciones precisas y además un conjunto de elementos fundamentales como el miedo, la hambruna, la pésima economía, la falta de alimento, de territorio, etcétera, para que todos estos cambios sucedieran. Igual que en el cuento de Ricitos de Oro, en la Francia revolucionaria había la cantidad justa y la temperatura perfecta para que surgieran cambios de complejidad, algunos no solo en Francia. Estos cambios fueron, por ejemplo, la desaparición del sistema feudal, la abolición de la Iglesia como un ente financiero y su separación con el Estado, las clases sociales menos diferenciadas, los derechos de la población, por ejemplo, aumentaron bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. Europa y algunas colonias americanas se abrieron a la democracia. La república se convirtió en una nueva forma de gobierno y se dejó de lado la monarquía hereditaria y empezaron a nacer y a fortalecerse los sentimientos nacionalistas. Como lo dije anteriormente, el surgimiento de toda forma de complejidad requiere que un flujo de energía recorra la materia. Y a su vez, la energía es todo aquello que pueda cambiar la materia, su estructura y sus movimientos. El proceso de cambio de complejidad requiere de tiempo y posiblemente de acumulo. Así se llega a la entropía, como sucedió en Francia. Allí, algunos flujos energéticos se acumularon negativamente en las clases bajas y otros en las clases altas permitieron que se privilegiaran. El desequilibrio de ambos tuvo como resultado los cambios mencionados anteriormente. En este flujo de energía también se ven los salarios bajos. Se decía que 20 sueldos no alcanzaban para alimentar, para abastecer una familia numerosa, pero habían personas las cuales ganaban solo 8 sueldos. Por lo tanto, pues no podían sobrevivir al 100% o dignamente. Luego vendrían las restricciones de exportación, como nombré anteriormente, que se les restringía a los campesinos a vender sus cultivos, no más a las personas como el clero y la nobleza. Por lo tanto, no ganaban nada estas personas de bajos recursos. Otra es que las buenas cosechas venían de afuera. Como se veía, pues las cosechas en esos momentos no daban abasto y no estaban en las mejores condiciones, por lo tanto tendrían que recibir cosechas de otros países y eso no ayudaba a la economía interna del país. Luego se ven el alza de los productos sin aumento del salario. Entonces, claro, los productos, la comida, todo sube de precio, pero los salarios o se quedan así, o sea se quedan o van van disminuyendo, entonces pues claro, ahí no, las personas no podían comer, no podían tener lo necesario para sobrevivir. Se veía mucho la mendicidad, los mendigos y los saqueos constantes debido a esta escasez de productos, esta escasez de cultivos, de cosechas, entonces se veían obligados a robar. Y tanto así que se volvió casi como una profesión. Se veía mucho en Francia, tanto así que se decía antes era 1 de cada 10 personas que eran mendigos o que saqueaban, pero ya después de todos estos problemas fueron 1 de cada 5. Luego las cosechas no dan abasto y el invierno no les permitía crecer. Y luego de este invierno llegó una sequía, la cual dañó completamente los cultivos y ahí fue donde se empezó a ver lo que es la hambruna, que las personas o se morían o sufrían de hambre. Los impuestos eran pagados por el tercer estado, los campesinos, los burgueses, mientras los otros dos se lucraban con esto, o sea, se lucraban de todo. Posteriormente hay una nueva distribución del trabajo y se introducen leyes de oferta y demanda, así como la no intervención del Estado en los asuntos económicos. Luego la Revolución Industrial en Inglaterra incentivó un disgusto por la situación en Francia
por parte de los burgueses, de los campesinos. Luego, Bonaparte impulsa la actividad cultural, industrial y comercial en Francia. Y por último, se ve también el flujo de energía de la manufactura de uniformes para los soldados. Esto genera altas ganancias y llega a mover la economía interna que, como podemos ver, estaba en malas condiciones. Ahora hablamos sobre pues, el alcance espacio-temporal de todo esto, pues uno de los primeros puntos es la prosperidad de las clases medias, pues siendo conformada por el 97% de la población, pues empezaron a tener un mayor crecimiento político y económico. Ya con Napoleón se dio también el fin al feudalismo y se comenzó a ver pues, la aparición y la expansión asimismo del capitalismo. Además de esto se empezaron a ver nuevo vocabulario económico como pues el concepto de ciudad ciudadano, en donde pues básicamente las personas que viven juntas en una sociedad pues siguen un contrato, que también aquí se ve el tema del contrato social, que es básicamente un tema de unas reglas establecidas en cuanto al comportamiento moral y político dentro de esta misma sociedad. Además de eso, pues también podemos ver el tema del Código Civil o el Código Napoleónico, que pues habla más que todo pues, sobre las personas, los derechos de estas mismas, tanto personas físicas como jurídicas, la capacidad general de las mismas, sus condiciones en cuanto a sus propiedades y sus bienes, pues el derecho a las familias, al matrimonio, al divorcio por la vía civil, el derecho patrimonial familiar, también el derecho de la propiedad sobre pues, bienes muebles, bienes inmuebles y pues derechos como donaciones y cosas así, además pues ya de la formación de contratos.